Buenas tardes, mi nombre es Andrés Camilo Molina Velázquez, estudiante de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo y en esta ocasión pues, vamos a presentar las tablas de la materia Estadística Descriptiva, donde nos pide hacer un segundo video de explicación de lo que hemos aprendido en estas últimas clases. Entonces, comenzamos con el primer ejercicio que nos pide que tomemos una tabla de nuestras preguntas o las preguntas que hicimos en la encuesta, pero una pregunta tiene que ser una variable discreta. Entonces, perfecto. Dentro de nuestra encuesta nosotros hicimos una pregunta donde especificaban o preguntaban de qué estrato socioeconómico pertenece. Entonces las opciones fueron del 1 al 6, donde fueron un total de 66 personas encuestadas. Y entonces, como les cuento, el número de datos es de 1 a 6 estratos. Entonces, en la frecuencia acumulada, tenemos que hay 14 personas que tienen un estrato socioeconómico de 1, 20 personas un estrato de 2, 27 personas un estrato de 3, 5 personas un estrato de 4 y bueno, ninguna persona tiene un estrato de 5 y 6. Ahora, para sacar la frecuencia relativa, tenemos que tomar la frecuencia absoluta dividiéndola el número de datos. Entonces, el número de datos que se recogieron fueron en total 66 y la frecuencia fueron entonces, para hacer la primera celda de la frecuencia relativa tenemos que tomar la frecuencia absoluta dividiéndola el número de datos que en este caso sería el 66. Perfecto. Así sucesivamente se tiene que hacer con los demás datos y al final tenemos que hacer la suma y esta suma nos tiene que dar 1 para corroborar si está bien. Perfecto. Ahora, para sacar el porcentaje, tenemos que tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Entonces, esta primera celda de acá, entonces tomamos la frecuencia relativa delante del estrato número 1 y la multiplicamos por 100. Perfecto. Después de esto arrastramos porque ya todos los datos nos tienen que dar igual. Exacto. Después de esto, la suma de estos datos de acá nos tiene que dar un 100 para corroborar que esa columna está bien. Ahora, tenemos que, después de eso, tenemos que sacar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a tomar el primer valor de la frecuencia absoluta y lo pondremos en la primera celda. Después de eso, la segunda celda se tiene que tomar el primer valor que ya hayamos puesto en la frecuencia absoluta acumulada y sumarlo con el segundo valor de la frecuencia absoluta. Y así sucesivamente con los demás datos. Entonces sería el 34 lo sumamos con la tercera celda de la frecuencia absoluta y nos daría un total de 61. Después de eso tomamos el 61 y lo sumamos con el 5 de la frecuencia absoluta y así nos dará un total de 66 y este 66 ese es el mismo número de datos. Entonces, bueno, al final de todo esto el 66 o mejor dicho tiene ese valor tiene que ser el mismo al número de datos. Perfecto. Ahora, este valor de aquí que es la frecuencia relativa acumulada, la tenemos que hacer prácticamente lo mismo que con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, tomamos el primer valor de la frecuencia relativa y lo dejamos ahí. Después, en la segunda celda tenemos que tomar el primer valor de la frecuencia relativa acumulada y la sumamos con la segunda celda de la frecuencia relativa. Perfecto, así sucesivamente. Y al final, la suma bueno, la suma no, el final o el dato final de esta tabla nos tiene que dar 1 para saber que sí nos está dando perfectamente.
Ahora, después de hacer esto, tenemos que tomar la frecuencia, perdón, la media aritmética. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar la frecuencia absoluta multiplicándola el, el número de datos. Por ejemplo, bueno, x sub i sería el número de datos, que sería esta parte de acá. Entonces, digamos, el estrato, en vez de dejarlo así, lo podríamos colocar como x sub i. Perfecto. Ahora, para sacar eso exacto se utiliza la frecuencia absoluta por los datos y así tenemos que dejar, bueno, arrastramos y estos datos nos tienen que dar, pues, lo que tienen que dar, por supuesto. Después tenemos que hacer la suma de estos datos y dividirla entre el número de datos. Entonces, la suma de esto nos daría 155 y... Ah, ok, sí. La suma de esto nos daría 155 y este resultado lo tenemos que dividir entre 66. En total nos daría 2,34, 88, perdón, 84. Bueno, y esto ya es dato periódico, si no estoy mal. Sí, lo es. Entonces, después de haber hecho esto, tenemos que tomar, o bueno, tenemos que hacer las medidas de posición. ¿Cómo lo hacemos esta vez? Entonces, el profesor bueno, en la clase pasada nos había dado los cuartiles, los deciles y los percentiles para hacer este ejercicio. Nos pidió que hiciéramos los cuartiles 1 y 3, los deciles 4 y 7 y los percentiles 34 y 78. Entonces, la fórmula que tenemos que tomar para sacar el cuartil, decil y percentil es el percentil por o multiplicado el número de datos más 1. Y este resultado que nos dé ahí lo tenemos que dividir. En el caso de que sean cuartiles, se tiene que dividir entre 4. En la parte de deciles entre 10 y en las percentiles de 100. Entonces, bueno, esta ecuación nos tendría que dar el resultado del cuartil, decil y percentil, como sea. Entonces, vamos a aplicar la fórmula, que es esta de acá, la de cuartil número 1, y le vamos a tomar, entonces sería 1, abrimos paréntesis, 66 más 1. Bueno, esta fórmula se tiene que colocar el valor de multiplicar y entonces este valor, bueno, cerramos en paréntesis y lo dividimos entre 4. Perfecto, entonces este valor nos daría 16,75. Y así sucesivamente con los demás datos, lo único que cambia sería el valor que se divide. Entonces, en este caso sería 4, aquí 4, la parte de deciles sería entre 10 y en percentiles sería entre 100. Bueno, vamos a continuar con los deciles para corroborar que se nos está dando la fórmula. Entonces sería 4 multiplicamos este valor con el resultado de el número de datos más 1 y este valor lo encerramos y lo dividimos en este caso entre 10. Perfecto, nos da 26,8. Ahora en la parte de percentiles tomamos el cuartil número 30. Bueno, queremos buscar el 34. Cerramos este valor, lo multiplicamos entre el valor de 66 más 1. Este lo encerramos y lo dividimos entre 100. Perfecto, ahí está corroborando que la fórmula sí se está aplicando de manera perfecta. Ahora, en las medidas de dispersión, tenemos que tomar los datos de la tabla anterior o a la tabla de frecuencias hasta donde se saca la media aritmética. Entonces, estos datos de acá, perdón, estos datos de acá serían los mismos que los datos de aquí, excluyendo
frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje. Entonces, bueno, se me olvidó explicar acá. Para sacar la mediana tenemos que tomar, bueno, en este caso como los datos son pares y se toman del 1 al 6, tenemos que tomar la parte o, bueno, la mitad, y como la mitad estaría entre el 3 y el 4, entonces estos valores los tenemos que tomar, los tenemos que sumar, estos valores, y el resultado de este lo tenemos que dividir entre 2. Y pues aquí nos daría como la mediana entre estos datos. La moda, pues en este caso sería el número 3 porque la mayoría de personas tiene, bueno, 27 personas de las 66 tienen un estrato número 3. Perfecto. Ahora sí, continuamos con las medidas de dispersión. Teniendo estos datos ya, podemos sacar ya las medidas, bueno, los datos, cuáles son los datos medios, y con los datos medios sabemos después de tal número son los datos más altos y antes de los datos serían los datos más bajos. Entonces, para poder sacar esto, tenemos que tener en cuenta la media aritmética con el número de datos. Entonces, teniendo ya la media aritmética, que sería el 2,38, vamos a tener que restarla aplicando esta fórmula de acá. Entonces sería el número de datos, que en este caso sería 1, menos la media aritmética. Entonces en esta celda, en esta fila nos daría menos 1,38. Es natural de que los datos pasen de menos y después vayan a más. Entonces, el resultado de este sería 1,3. Y bueno, este proceso lo tenemos que aplicar lo mismo con las demás celdas. Entonces, ya después de haber hecho el primero, podemos arrastrarlo. Obviamente tenemos que fijar en la media aritmética para poder utilizar los demás datos. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto para poder obtener la varianza? Utilizamos el resultado de este de acá, este resultado, y lo tenemos que sacarle potencia de 2. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos tomar este mismo valor y multiplicarlo por este mismo valor. O podemos utilizar bueno, el símbolo de potencia, que sería el gorrito este de acá. Y 2. Perfecto. Y ahí nos daría el resultado, que bueno, que sería el mismo, y así lo mismo con las demás. Perfecto. Después de esto tenemos que tener este resultado, el resultado que tuvimos anteriormente, y lo tenemos que multiplicar por el número de edad, por la frecuencia absoluta. Entonces, después de hacer esto, nos tendría que dar ya la varianza. Perfecto. Bueno. Para completar la fórmula de la variancia, claro. Entonces, este primer celda de acá, tenemos que aplicar la multiplicación que ya les dije, es utilizando el valor de el número de datos menos la media aritmética potenciada por 2. Entonces, después de aplicar esta fórmula, entonces arrastramos y ya nos tendría que dar. Perfecto. Entonces, ahora, estos valores de acá los tenemos que sumar. Después de haber hecho eso, esa función de sumar, nos daría un resultado de 52,98. Perfecto. Ahora sí obtener el valor de la varianza, tenemos que tomar este dato de acá y dividirlo entre el número de datos. Y ese valor sería el 0,80 para,
para así obtener la varianza. Entonces, para poder tener la desviación, tenemos que utilizar la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, tenemos que aplicar la función raíz, seleccionamos la celda, que en este caso sería el 0, la celda H28, que tendrían los datos 0,80, y darle pues enter. Y aquí nos daría pues el valor de la desviación. Ahora, ¿qué podemos decir acá? Que los datos medios, o sea, que entre 1,54 y 3,15 serían las personas que estarían entre los datos medios. Para las personas que estén abajo de, serían los que estén de menores a 1,54 y los datos altos serían los que estén después de el 3,15. Perfecto. Esto sería todo por la tabla de la variable discreta. Ahora continuaremos con la variable continua. Perfecto. El profesor nos dio el día miércoles, si no estoy mal, esta tabla donde tenemos que a unos protocolos de bioseguridad en una empresa o un parque industrial se tiene que tomar la temperatura de todos los empleados que ingresan el horario de las 8 de la mañana. Y estos son los siguientes, estos son los resultados que se tomaron de los trabajadores de ese parque. Perfecto. Ahora, para poder continuar con los procesos debidos o los que nos pide el profesor, en este caso tenemos que agruparlos. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Bueno, primero tenemos que tomar los siguientes datos, que sería el número de personas encuestadas o bueno, que le tomaron la temperatura, y que en este caso serían 432 personas. ¿Cómo sabemos esto? Entonces utilizamos la función contar, eh, tomamos los datos, cerramos el paréntesis, le damos enter. Perfecto, entonces aquí hay un total de 432 personas que le tomaron la temperatura. Bueno, ahora tenemos que tomar el valor máximo de estos datos. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos la función max y tomamos el número, o bueno, tomamos los datos, que en este caso sería de la A2 hasta la R25. Qué pena. Entonces, después de haber tomado estos datos, nos dará que el número máximo es el 41,97. Ahora, tenemos que tomar el valor mínimo. Hacemos el mismo proceso, solo que con la función mínimo. Entonces, después de haber hecho eso, tenemos que el dato mínimo es de 33,1. Ahora, para sacar el rango, tenemos que utilizar el número máximo restándole el número mínimo. Y ahí nos daría el valor del rango, que sería de un 8,96. Perfecto. Ahora, para utilizar, ¿cómo lo digo? El valor de m, que pena que se me fue el nombre de esta. Bueno, para poder sacar este valor, tenemos que utilizar una fórmula que es de 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo del rango. Ah, no, perdón, utilizada por el logaritmo de el número de datos o el número de personas que le tomaron la temperatura, que en este caso sería 432, y este valor nos daría 9,70. Después de esto, como no tenemos un número entero, tenemos que utilizar la función redondear un número más
del número decimal, que en este caso sería el número 10. Ahora, para sacar la amplitud, tenemos que utilizar el valor del rango dividiéndolo el valor de m. Entonces, en este caso nos daría nos daría 8,89 y tenemos que hacer la misma función, tenemos que redondear un número más. Entonces utilizamos la función redondear punto más, colocamos el dato que queríamos redondear y después utilizamos el número de decimales que queremos. En este caso no queremos decimales, entonces vamos a colocar 0. Perfecto. Ahora, vamos a tener que utilizar el rango, bueno, tenemos que sacar el rango nuevo. ¿Cómo hacemos esto? Entonces utilizamos el valor de m y lo multiplicamos con el número de la amplitud, que en este caso sería 1. Y entonces nos daría un rango nuevo de 10. Perfecto. Ahora, después de haber sacado el rango nuevo, tenemos que sacar el número del incremento y entonces este valor lo podemos sacar utilizando el valor del rango antiguo, restándole el valor del rango nuevo. Entonces, utilizamos, bueno, después de hacer esa fórmula o esa resta, nos dará 1,040. Perfecto, después de haber hecho esto, tenemos que tener en cuenta que este valor, el valor del incremento este de acá, ese mismo valor lo tenemos que sumarle al principio de los datos y al final de los datos. Esto quiere decir que al número menor le tenemos que restar el incremento y al número máximo le tenemos que sumar. Pero ¿qué pasa? Si nosotros le sumamos este mismo valor, así como lo acabo de decir, tendremos un error. ¿Por qué? Porque este incremento se tiene que dividir en dos y así poderse sumar entre el máximo y restarle al valor mínimo. Entonces, vamos a tener en cuenta lo que acabamos de decir y vamos a aplicar la resta. Entonces, al valor mínimo, tomamos el valor mínimo que en este caso sería el 33,1, 33,01 y restarle el incremento. Entonces, esto nos daría el 32,49. Y después tomamos el valor máximo y le sumamos el incremento, que en este caso sería el 0,520. Y al valor máximo nos daría un total de 42,49. Perfecto. Ahora ya con estos datos ya podemos utilizar o empezar a seguir la tabla de frecuencia. Bueno, ahora tenemos que sacar el valor o el límite superior y el límite inferior, donde, bueno, el límite inferior tenemos que tomarlo del valor mínimo, que en este caso sería el 32,49. Perfecto, ahora, este valor lo pasamos al límite superior y le sumamos la amplitud, que en este caso sería este número de acá. Perfecto, después de haber hecho esto, fijamos los datos. Entonces, este número de acá pasaría a ser el nuevo límite superior y este límite superior pasaría a ser el límite inferior. Y después de esto, el límite inferior de esa celda o de esa fila pasaría a ser el límite superior sumándole la amplitud y así sucesivamente. Entonces, después de haber fijado ese número, que sería el 1, en esta parte, entonces utilizamos el límite inferior y le sumamos el número 1. Perfecto. Después de haber hecho esto, entonces bajamos o arrastramos para que nos den los datos que deben ser. Ahora, lo que pasa es que, bueno, va a pasar como un pequeño error y es que el 33,390
se va a repetir con el nuevo límite inferior. Entonces, para corregir esto tenemos que utilizar un número agregado, que en este caso sería el 0,001. ¿Por qué tiene tres decimales? Porque los datos tienen unos decimales de 2, o sea, tiene dos decimales después del entero. Entonces, para poder corregir esto tenemos que utilizar el valor agregado. Entonces, después de esto, tenemos que sumarle el valor agregado al límite inferior. Entonces, después de habérselo sumado, nos tendría que dar estos datos de acá. Perfecto. Ahora, tenemos que sacar la frecuencia de los datos. Entonces, utilizaríamos la función frecuencia. Tomamos el número de datos, o bueno, los datos, que sería el A2 hasta el R25, y después de esto le daríamos punto y coma y utilizaríamos los grupos, que en este caso serían los del límite superior. Perfecto. Después de esto, el Excel nos dará los resultados y después de eso tenemos que hacer la suma de la frecuencia absoluta, que en este caso nos daría el mismo valor de datos. Hacemos la parte de la marca de clase. Entonces, esta marca de clase es la primera celda de esa columna. Tenemos que tomar el valor del límite superior más el límite inferior y lo dividimos entre 2. Perfecto. Como este nos tendrá que dar prácticamente lo mismo, nos tiene que dar el valor de 1, que sería el mismo de la amplitud. Hacemos lo mismo con los siguientes datos. Entonces tomamos el valor anterior, que sería el 32,990, y le sumamos la amplitud. Entonces, después de esto, fijamos la amplitud y arrastramos para que nos den los datos correspondientes. Después de esto, tenemos que sacar la frecuencia relativa, donde tenemos que utilizar la frecuencia absoluta dividiéndola en número de datos. Perfecto, después de haber hecho esto o utilizar las celdas, fijamos la celda del número de datos y ya podremos arrastrar. Entonces, la suma de estos datos de acá nos tiene que dar uno para corroborar que sí nos está dando bien. Ahora, eh, perfecto. Entonces, para sacar el porcentaje tenemos que tomar los datos de la frecuencia relativa y multiplicarlos por 100. Entonces, todos esos dos datos tienen el valor de la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces, después de haber hecho todo esto a cada una, tenemos que darle la suma y que la suma nos dé un total de 100. Para corroborar que nos está quedando bien, nos tiene que dar el número 100. Perfecto. Ahora, para poder sacar la frecuencia absoluta acumulada, tenemos que utilizar el valor de la frecuencia absoluta y posicionarlo en la primera celda de esa columna. Ahora, después, para sacar el segundo dato, y entonces tenemos que tomar el primer valor de la celda de la frecuencia absoluta acumulada y sumarle el segundo valor de la frecuencia absoluta. Y así tenemos que hacerlo sucesivamente. Entonces sería el segundo valor de la frecuencia absoluta acumulada más el valor del tercer dato de la frecuencia absoluta y así sucesivamente. Hasta que al final el último número sumado nos tiene que dar el mismo valor del número de datos. Ahora, para sacar la frecuencia relativa acumulada tenemos que hacer prácticamente lo mismo que con la absoluta, solo que vamos a utilizar los datos de la frecuencia relativa y hacer el mismo proceso, sumar el primer dato de la frecuencia relativa acumulada con el segundo de la frecuencia relativa y hacer los mismos datos. Y entonces el último valor sumado nos tiene que dar un total de 1. Ahora, para sacar la media aritmética, tenemos que utilizar el valor de la marca de clase multiplicándolo por la frecuencia absoluta. Después de haber hecho esto, a cada celda, tenemos que sumarlos, estos datos tenemos que sumarlos y dividirlos entre el número de datos, que en este caso sería el número 432 o la celda B29.
Perfecto, después de este valor nos tiene que dar ya la media aritmética, que en este caso sería el 37,45. Ahora, hay dos formas de hacer la media aritmética. La primera, que es la que ya les mencioné, o utilizar la marca de clase multiplicándola con la frecuencia relativa y nos daría estos datos de acá y después de haber hecho eso tenemos que sumarlos y nos daría la media aritmética. Perfecto. Ahora, para concluir con la tabla de frecuencias tenemos que sacar la mediana y la moda. ¿Cómo vamos a hacer esto? La mediana la podemos sacar utilizando esta fórmula, aplicando la fórmula, que sería el número de la longitud, eh, perdón, del límite, el límite superior, no, perdón, el límite inferior más el número de datos divididos entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada. Y estos valores los vamos a dividir entre la frecuencia absoluta y esto lo multiplicamos entre la amplitud, que en este caso sería la I. Entonces, vamos a aplicar, bueno, vamos a buscar esos datos. Entonces, el número de datos, que sería 432, lo dividimos entre 2 y nos darían 216. Este 216 lo tenemos que buscar entre bueno, en la columna de la frecuencia absoluta acumulada y nos daría que ese valor estaría entre la celda 171 y 225. Entonces, marcamos estas dos celdas. Y ahora vamos a buscar el valor del límite que comparten estas dos celdas, que en este caso sería el 36,49. Entonces sería este valor. Ah, bueno, recuerden que acá tiene que ser el mismo valor, solamente que para corregir el error que aparece en estos dos números, tenemos que darle sumado a esto. Bueno, dejándolos atrás, el valor ese sería de la L, sería el 36,49. Y lo colocamos en la celda de ese valor. Entonces, después de esto tenemos que utilizar la frecuencia absoluta, que en este caso sería el número 171, y entonces lo colocaríamos delante de ese. Después tenemos que utilizar o sacar la frecuencia absoluta del siguiente valor, del número mayor, que sería del número mayor de la frecuencia absoluta acumulada, que en este caso sería el 225. De ese 225 tenemos que mirar cuál es la frecuencia acumulada, que en este caso sería el número 54. Y ya por último tenemos que la amplitud pues va a ser la misma que hemos utilizado, que en este caso sería el número 1. Aplicamos la fórmula y después de aplicar la fórmula nos daría que la mediana sería del 37,32 bueno, de esta tabla de frecuencia. Esa sería la mediana. Ahora, para sacar la moda, tenemos que mirar dentro de la frecuencia absoluta, mirar cuáles son los datos más altos. Entonces, en este caso sería el número 54. ¿Qué pasa? Acá hay dos números 54, o sea que hay dos datos que se repiten o que repiten la misma cantidad de personas. Entonces, esto significaría que la moda tendría dos datos, o sea, sería bimodal. Entonces, las dos modas serían el 35,99 y el 36,99. Perfecto. Después de haber realizado esto, ya podemos hacer las medidas de posición. Para utilizar las medidas de posición, bueno, el profesor nos pidió que teníamos que realizar los cuartiles 2 y 3 y los deciles 5, 7 y 9. Entonces, para poder sacar los cuartiles en datos agrupados, tenemos que aplicar la fórmula, que sería esta. Utilizaríamos el límite inferior sumándole la amplitud. Después de esto, tenemos que tomar el valor de la posición, que sería el cuartil multiplicado el número de datos dividido entre 4, que esa sería la posición, menos el valor
¿De qué? De la frecuencia acumulada, que sería el F sub i menos uno, que esta sería la frecuencia acumulada, pero sería el valor más pequeño, y la frecuencia absoluta, que ese sería el valor más grande. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que tomar los siguientes datos. Las dos que ya le dije, con el límite inferior y la amplitud, que en este caso sería el uno. Aplicamos la fórmula, entonces tomamos el valor de LI, lo sumamos con la amplitud, después cerramos el paréntesis, después tomamos el valor de la posición menos la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada absoluta menor, y este lo dividimos entre la frecuencia absoluta acumulada, que sería el dato mayor, menos el dato menor. Y ya tendríamos la parte del cuartil número 2. Hacemos prácticamente lo mismo con el cuartil 3, solo que en este caso ya la posición cambiaría porque ya sería el, el que, utilizando esta fórmula utilizaríamos el cuartil 3, que sería este de acá, multiplicando el número de datos que sería 432 y este valor lo dividimos entre 4 porque son cuartiles. Después de esto aplicamos la fórmula que hicimos anteriormente y nos daría el mismo resultado. Entonces, ahora, en la parte de deciles es prácticamente lo mismo, solo que como son deciles, en la posición no se dividiría entre 4, sino se dividiría entre 10. Entonces utilizaríamos el cuartil, perdón, el decil, que en este caso sería el número 5, lo multiplicamos por el número de datos, que sería 432, y lo dividimos entre 10 porque son de deciles. Después de haber encontrado la posición de cada uno de los deciles que nos mandó buscar el profesor, aplicamos prácticamente la misma fórmula, solamente que en vez del 4 va a ser el 10. Aplicamos fórmulas y en este caso el decil número 4 sería el número 37,32, el decil número 7 pasaría a ser el 40,22 y el decil número 9 sería el 41,08. Perfecto. Esto en el caso de medidas de posición. Ahora, vamos para las medidas de dispersión. Bueno, tenemos que encontrar los datos que sería x sub i menos 1, que en este caso sería el límite inferior de la tabla de frecuencias, y el x sub i sería el límite superior. Perfecto. Tomamos los mismos valores de la frecuencia absoluta de estos grupos, con los datos, obviamente. Sacamos la marca de clase, sacamos la frecuencia relativa y la media aritmética. Después de esto, tenemos que sacar la varianza. ¿Y cómo sacamos la varianza? Entonces, tomamos el valor de x sub i, que en este caso sería la marca de clase, que sería 32,99, y la restamos con la media aritmética, que en este caso sería de 37,46. Perfecto. Después de esto, hacemos lo mismo con las demás celdas, hasta que nos darían pues el resultado, que serían estos valores de acá. Entonces, después de esto, tenemos que utilizar este resultado de acá y hacerlo potencia de 2. Entonces, hacemos lo siguiente, utilizamos ese valor, utilizamos este sombrerito de acá y le colocamos enseguida el número 2 para que ya se convierta en potencia. Aplicamos lo mismo y arrastramos hasta que nos dé pues los datos que deben de ser. Ahora, para sacar este valor de acá, tenemos que utilizar el valor anterior que acabamos de hacer multiplicado la frecuencia absoluta. Entonces, aplicamos esto en la misma fórmula, arrastramos y nos tienen que dar los datos que son. Y después de esto, ya después de tener los datos, tenemos que hacer la suma o el recuento de esto. Entonces, después de haber hecho la función suma, nos tiene que 2911 sería el valor de la suma de esto. Después de esto ya tenemos
como la pata para poder sacar la varianza, que sería este valor de acá, el que acabamos de tomar, que sería el 2911,61, dividiéndolo el número total de datos. Vamos a confirmar, excelente, sí, es tal cual así como lo acabo de decir. Y entonces este valor de acá sería el valor de la varianza. Ahora, para sacar la desviación, tenemos que utilizar la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso sería el 6,74. Y bueno, ese sería el valor de la raíz, el 2,60. Entonces, tomamos que los valores que son medios, que serían entre el valor número 34,86 y el valor 40,06. Ese valor sería los valores medios. Los valores bajos serían los números menores a 34,86 y los datos altos serían los mayores a 40,6. Entonces, esto sería todo por esta explicación de los datos de la tabla de frecuencia, las medidas de posición y medidas de dispersión para las variables continuas y las variables discretas. Mucho gusto y buena tarde.